¿Ya hace falta ver más? Vamos a la tercera parte. Ok, bueno, pues la tercera parte la titulé Facta, non verba. O sea, hechos, no palabras. Aquí vamos a jugar un poco al no creyente, al escéptico, y decir, ok, todo lo que me platicas está muy bonito, es muy, muy interesante, pero no dejan de ser una bonita historia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la parte científica, los hechos, las realidades. Facta, non verba. Primer punto, la presencia física. El lienzo existe. No te estoy hablando de lo que me platicó alguien, de lo que alguien vio, dicen que pasó. No, ahí está el lienzo. Es la prueba primera. La presencia física de una tela de lino que está conservada en la ciudad de Turín, en Italia, al norte de Italia, y en esta capilla, ¿verdad?, de San Juan Bautista, la parroquia de San Juan Bautista, en Turín, en Italia. Una ciudad cosmopolita que tiene una industria de autos, nos dicen, muy interesante, tiene un hermoso museo egipcio, tiene 2 equipos de fútbol de la primera división. Es muy famosa por muchas cosas, pero sobre todo es la ciudad de la síndone. Muy bien. ¿Cómo llegó ahí? Vamos a ver. La síndone es efectivamente en 1353 es cuando hace su aparición definitiva y donde se tiene nota precisa de que existe en Europa. ¿Se dan cuenta que el señor Leonardo da Vinci nació en 1452, más de 90 años después de que ya había noticias de que existía una sábana santa? O sea, en teoría él habría, y digo habría, entre comillas, falsificado una sábana que ya existía y la mejoró por quién sabe qué razón, ¿verdad? Seguramente sabía que 500 años después se inventaría el microscopio, los rayos X, el análisis por espectro infrarrojo, ultravioleta. Ok, es darle demasiado crédito al señor Da Vinci. Ok. Antes de esa fecha, de 1353, no existe la palabra síndone, no existe como sábana todavía, sábana santa, pero hay muchas pistas, las necesarias y las suficientes para decir que de Jerusalén viajó a Edesa, hoy todavía pertenece a Turquía. De ahí pasó a Constantinopla, todavía, fíjense, todavía dentro del primer milenio. En 1204 fue saqueada Constantinopla por la mal llamada Cuarta Cruzada, que en otra conferencia hablaremos de las cruzadas. Y en 1204, probablemente haciendo una escala en Atenas, y se fue hasta Besançon, en Francia, donde la familia que la retuvo, probablemente, ¿verdad?, está asociada con los templarios, y después, milagrosamente, sorprendentemente, aparece ahora sí como sábana santa, en 1353, de ahí viaja a Chambéry, en Francia, donde sufre un tremendo incendio, se salva, obviamente, y en 1578 llega a la ciudad de Turín, Italia, desde donde no ha salido más que una sola vez, ¿verdad?, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero nada más para salvarse de los posibles bombardeos. Entonces, la ciudad de Turín, en Italia, es la ciudad de la síndone. Vamos pues a ubicar que existe esta reliquia. Esta es la catedral, pero si se fijas, lo más importante, y aunque está dedicada a San Juan Bautista, lo más importante y relevante es esta capilla en forma muy curiosa, ¿verdad?, cónica. Está ideada por un escultor y arquitecto del medioevo, que se llama el Guarino Guarini, y que se inspiró justamente para tratar de darle desde dentro de esta vista, una corona de espinas. Entonces, es justamente todo para engrandecer, para embellecer el lugar donde va a estar la sábana santa. Este es ahora el altar mayor, pero no es el mayor, sino es el altar donde se conserva la síndone, aquí muy pequeño, ¿verdad? Y que se descubre, está guardada en un relicario especial, una cámara especial, en donde se descubre solamente para las ostensiones. El momento particular en donde se presenta al mundo y se permite su adoración pública se llama ostensión. Ese es el estuche, aquí lo vemos de cuerpo completo, ¿verdad? El frente y el reverso de la imagen. Y aquí la última ostensión, hace apenas unos días, justamente el 30 de diciembre del año 2021, que fue, aquí está Monseñor Cesare Nosigle, haciendo una oración para
pedir para que termine la pandemia, y fue una atención particular para un grupo de jóvenes, así es que, pues dichosos aquellos que la han visto en persona, ¿verdad? Que está este grupo ante esta reliquia fascinante. Bueno, pues los que no la vemos, podemos echar mano de la ciencia. Vamos a los estudios científicos del STURP. ¿Qué es el STURP? En 1978, varios científicos de muchas diversas disciplinas se pusieron de acuerdo y buscaron la forma de hacer llegar varias toneladas de equipo para, porque habían gestionado que les prestaran la sábana santa. Y les dijeron, sí, está bien, durante 5 días completos van a tener la oportunidad de hacerle todas las pruebas que se les ocurran. Obviamente, que no sean destructivas, digo, no tampoco, ¿verdad? No abusen. Entonces, lo que quieran, véanla, revísenla, fotografíenla, manipúlenla con mucho cuidado, sí, pero van a poder hacer todo eso. El Shroud of Turin Research Project, o sea, el STURP, Proyecto de Investigación de la Sábana Santa o de la Sábana de Turín. Esto fue en 1978. ¿Y qué hicieron? Efectivamente, ¿verdad? Se las llevaron después de la ostensión pública. Ellos la prepararon, ¿verdad? La recibieron en una mesa enorme, una mesa basculante, la fijaron, una mesa que podía girar, pues, y que obviamente después de fijarla, lo primero fue descoser un poquito el lado interno y ver qué había detrás de la sábana santa. Este caballero que está aquí atrás, ¿verdad? Es el doctor John Jackson, que actualmente sigue dedicando su vida al estudio y difusión de la sábana santa. Aquí quedaría puesta la sábana para sus estudios, y ya les decía, todos los estudios que se les ocurrieran, que no fueran destructivos, invasivos, se le pudieron hacer. La examinaron con todas las longitudes de onda, le sacaron fotografías, la revisaron al microscopio, pusieron una luz por debajo para ver si la imagen era permanente, y se notó que, por ejemplo, aquí que está la mancha del 3 invertido de la frente, no hay imagen. Cuando la iluminas desde atrás, es tan tenue la marca que forma la imagen que no se alcanza a apreciar si la iluminas desde atrás. Los que la han visto me dicen que no se alcanza a apreciar ni siquiera de muy cerca, que tienen que ser más o menos 2 metros para que más o menos la sombra, los colores, te den la imagen. Y este sería el acercamiento. Una tela de lino cosida en forma de espina de pescado o de espiga, ¿ya? Espina de pescado o espiga, porque esa es la forma clásica, no por otra cosa. Pero si te acercan más todavía, puedes ver los tejidos, el tejido laudimbre, puedes ver las fibras individuales, ¿verdad? Y lo más sorprendente, la imagen no existe fuera de la síndrome. O sea, no es una pintura, no tiene, ¿cómo se llaman? Pigmentos, obviamente, no tiene aglutinante, que sería de esperar para que se fije en la tela. Y aquí en esta imagen todavía muy sorprendente, esta escala está en micrómetros, o sea, la milésima parte de un milímetro, la millonésima parte de un metro, para que digamos en otra escala. Esta es una fibra individual, aquí está donde no hay imagen, aquí está una pequeña quemadura, y aquí también. O sea, de estos 40, 60 micrómetros que mide la fibra, haz de cuenta, un cabello humano mide 60 micrómetros, para que te des una idea. Y la marca, la manchita que forma la imagen, tiene apenas 0.2 micrómetros. ¿Qué pincel podría hacer eso? Ya, para empezar, dijimos que no es pintura. Ok, ya, tú saca las conclusiones. Vamos a ver nada más algunas de las ciencias que han estudiado a la sábana. Uno, la palinología, o sea, aquella que estudia los pólenes. El doctor Max Frey, que no era necesariamente católico, de hecho era judío, profesaba esa religión, y él no tenía ningún interés en decir que la sábana era auténtica. Con ese dispositivo ingenioso, ¿verdad? Un dispensador de cinta adhesiva, con eso, aunque sea muy rudimentariamente, pero sacó el polen de varios puntos de la sábana, y la sorpresa
Tú sabes que el polen es como la huella dactilar de las plantas, no hay dos iguales. Entonces, se puede seguir exactamente el rastro de qué plantas estuvieron en contacto con la síndone, ya sea directo o por vía aérea, porque se cuenta que hubo extensiones en varios lugares de sus escalas. ¿Te acuerdas cuáles eran? Jerusalén, o sea, toda la zona del desierto del Negev, Edesa, Constantinopla, y después en la zona del centro de Francia y del Piamonte, o sea, al norte de Italia. Direy, Besanzón, Marsella, incluso Turín. Aquí en esta imagen decía que eran 16, pero son más de 50 tipos de polen que se han encontrado y que se han identificado en la Sábana Santa. Segundo, la penicina forense. Si tú ves esta imagen, te dice algo, pero ni siquiera te evoca todavía a Jesús, porque, pues, digo, la tradición ya sabía que era la imagen de Jesús, pero fue hasta que, decíamos, sacaron la fotografía que se pudo analizar y un médico forense puede leer las heridas que están en esta imagen. Es como si tuvieran el cadáver ahí presente. Nuevamente te digo, la imagen física no te deja ver muchos detalles, la giramos para que le veas al derecho, y ya en esta imagen en negativo puedes ver las marcas de los azotes en el frente y en el reverso. Se cuentan, los que han tenido la curiosidad de hacerlo, alrededor de 120 golpes que dados con un flagrum, con un látigo de los que usaban los romanos, con correas de 2 y de 3 hilos, digamos, arrojan un total de más de 600 golpes infligidos en el momento de la flagelación. También el cuerpo, ¿verdad?, nos refleja ese estado atlético de esta persona, nos refleja incluso hasta el detalle de los pies que tiene separados por ser una persona que caminó mucho tiempo con sandalias o descalzo. Nos dicen que sus proporciones son correctas a la de un hombre atlético, que su lado derecho está más desarrollado, como que se dedicó a algo de tipo artesanal, ¿verdad? Todo eso se sabe acerca leyendo la Sábana Santa. Nuevamente, del rostro podemos sacar el negativo fotográfico y vemos el pómulo derecho hinchado, vemos la barba arrancada en algunas partes, vemos la nariz, el tabique nasal desviado, en fin, todos los detalles que la Sábana Santa nos da corresponden exactamente a lo que la narración del Evangelio nos dice. Incluso ahora de esta imagen, ¿verdad? Esta está con color intensificado y este es el negativo, pero ya ahora con tratamiento de tipo holograma. Entonces, todo eso se puede sacar de la información que tiene la Sábana Santa. Todo eso lo puede leer un médico forense. Otra prueba, la iconografía, o sea, el estudio de las imágenes. Nos dicen que hasta el siglo VI no se representaba a Jesús más que con cierta idea, pero de ahí en adelante todas estas reproducciones, ¿verdad? A veces incluso en monedas, en cálices, llevan los mismos rasgos generales. Nariz recta, ojos grandes, el cabello que cae a los lados, en fin, demasiadas pruebas coincidentes como para decir que cada quien se lo inventó de una manera arbitraria, ¿verdad? Incluso también en medicina forense, ¿verdad? Cuando hay 12 puntos de coincidencia en dos rostros, si tú haces un retrato hablado para encontrar una persona, 12 puntos se da más o menos válida a que se parece a la persona. La Sábana Santa, el rostro tan solo, tiene más de 60 puntos de coincidencia, para que en un juicio ya hubiera ganado por todo momento. Cuarto punto, la tridimensionalidad. Lo sorprendente no se quedó en la imagen como se ve, ni en el negativo fotográfico, sino que esa información la puede analizar una computadora, no solo del rostro, sino de todo el cuerpo, y te puede puede leerlo como si fuera la orografía de un planeta, ¿verdad? Como en las ondas Vikingo en 1976. Ese aparato, el BP8, que utilizó el doctor Jackson y el doctor Jumper, fue lo que sorprendió que la Sábana Santa tuviera información tridimensional. Este ya es un tratamiento más moderno y nos da a entender que justamente hay mucho más información de lo que podemos ver a simple vista. Incluso varios programas, Nat Geo, por ejemplo, ha sacado, o Discovery Channel,
varios, en especial, un diseñador gráfico quiso sacar el rostro de Jesús y lo logró, pero pues, obviamente fue a la Sábana Santa para tener los datos más exactos. Este rostro en proyección holográfica es exactamente el que coincide con la imagen del negativo fotográfico del rostro de la Sábana Santa. Y este es un holograma donde puedes sentir incluso la profundidad que tiene. Este es otro tratamiento que se llama corrimiento al rojo, que con lentes especiales se puede ver esa profundidad y hasta la esfericidad de los tejidos, de los músculos. El quinto punto, reliquias coincidentes y milagros eucarísticos. Ya habíamos hablado de las reliquias, nada más vamos a mencionar en dónde aparece el famoso sudario. Al descenderlo de la cruz, obviamente Jesús no estaría tan limpiecito como en esta imagen, ¿verdad? Muchas representaciones de los artistas medievales, insisto, no tenían idea de cómo habría sido ese ataque a muerte al cuerpo de Cristo y lo dibujan piadosamente. Bueno, pues para descenderlo de la cruz, seguramente le envolvieron sobre la cabeza ese sudario, y ese existe, se conserva en la Catedral de Oviedo, al norte de España, y se pone abstención también 3 veces al año. No causa tanta expectativa porque no tiene una imagen. Es sí, literalmente un pañuelo manchado de sangre, pero esas manchas de sangre, esa sangre es lo importante. Aquí vemos el recorrido que habría tenido esta reliquia, que habría pasado de Jerusalén por otra muy diferente ruta hacia Alejandría, todo el norte de África, huyendo de la invasión musulmana, habría cruzado el Mediterráneo para llegar a Cartagena, Sevilla, Toledo, que son ciudades que registran su paso, y por fin al norte de España en Oviedo. Actualmente ahí se conserva, y esta sería una proyección circular, ¿verdad? Para ver en qué coinciden las manchas del sudario con un rostro humano real de las proporciones de un hombre adulto de entre 33 y 36 años para dar una lectura correcta de dónde quedarían las posiciones de ese pañuelo. Ok, estábamos hablando solamente de pañuelos. Bueno, pues hay una reliquia más fuerte todavía. Jesús no quiso dejarnos solamente letras en la Biblia, ni testimonios, ni pañuelos. Todos ellos los dejó, sí, pero además se quedó él mismo. Se quedó en su cuerpo y en su sangre. Cuando un poco de vino se convierte en su sangre, un poco de pan se convierte en su carne. Dice San Juan 6, del 53 al 55. En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Carne y sangre, pan y vino, que ya no son más esas especies, sino verdadera carne y verdadera sangre. Por eso el sacerdote en cada misa dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, repitiendo las frases de Jesús, para que sea Jesús el que haga el milagro de verdaderamente quedarse. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues ahí están las pruebas, los hechos, no solo las palabras. Este relicario contiene carne real, que es un tejido, no cualquier pedazo de carne, es el tejido del miocardio. Es humano totalmente, ¿verdad? Y tiene, los que lo han estudiado, este es uno de los milagros eucarísticos más documentado, tiene, decíamos, tejido cardíaco, y la sangre es sangre humana real, tiene todo el positivo en todos los resultados de hematoporfirina, igual que la sábana santa, y el mismo tipo de sangre AB. Aquí tenemos entonces que no nos cerramos o no nos conformamos solamente con un pedazo de tela, con un lienzo, o con 2 lienzos, que ya los dos contienen sangre tipo AB, sino con la verdadera sangre de Cristo. Hasta ahí estamos hablando de lo que puedes corroborar en cualquier momento. ¿No te ha convencido todavía? Bueno, mi intención no era convencerte, era mostrártelo. Pues sí, efectivamente, la genuina curiosidad de las cosas que no entendemos es deseable en los científicos,
para avanzar en la ciencia sin que se aferren a los prejuicios y en los creyentes para llegar a una fe madura. Bueno, vamos a esa última parte, la prueba del carbono 14. Una de la que se agarran todos los científicos. Y bueno, ¿por qué puse prueba entre comillas? Porque un científico no hace una prueba, hace muchas. Y precisamente lo eficiente de la ciencia es que se autocorrige. Eso lo dijo Carl Sagan. Vamos a hablar de él. Efectivamente, la prueba del carbono 14 que se hizo en 1988, la hicieron 3 laboratorios diferentes y ya se supone que por el protocolo iba a tener una gran exactitud. Pues la verdadera razón por la que no confiamos en la prueba del carbono 14 es porque de todas las pruebas que pudieron hacer, esta no era la adecuada. Para empezar, una sola prueba no es correcta. Si el resultado difiere de las otras evidencias, tendrías que repetirla. No la han podido repetir y ni creo que se valga la pena repetirla porque así como ven la cara de este científico, que intencionalmente no me quiero aprender su nombre para no sesgar mi forma de presentarlo, pero es la cara de muchos escépticos hoy en día, donde les conviene que este resultado sea el definitivo para la sábana santa. Uno de ellos, ¿verdad? Carl Sagan, le decíamos, lo quise mencionar hoy porque efectivamente en este año, este 20 de diciembre pasado, se cumplieron 25 años de su muerte y él en este libro que se llama El mundo y sus demonios, ¿verdad? Lo más que le mereció de hablar de la sábana santa, cuando estaba hablando del tema de la pareidolia, o sea, cómo la mente humana tiende a ver imágenes de rostros en varios lugares donde no lo hay, porque estamos mentalmente preparados para eso. Les leo textual porque es interesante, que dice: los casos en donde se asocian la pareidolia, en los casos donde la gente ve rostros en distintos lugares, dice, es diferente al del llamado sudario de Turín. Se fijan que de entrada no investigó ni siquiera para distinguir qué es sudario y qué es sábana santa. Bueno, dice que muestra algo demasiado parecido a una forma humana como para interpretarlo como forma natural y que, según sugiere ahora la datación del carbono 14, no es el sudario de la muerte de Jesús, sino una manifestación piadosa del siglo XIV. Una época próspera y provechosa para la industria artesana de fabricación de reliquias religiosas fraudulentas. Eso es todo lo que le mereció a Carl Sagan esta idea de hablar de la sábana santa. Una mención al pie de página fue lo que él nos compartió de su investigación de la sábana santa. Por eso le puse este punto, Carl Sagan y sus demonios. Porque sí, efectivamente, les decía, él fue un gran investigador, un gran divulgador científico y se enorgullecía de la ciencia como tal y lo que hemos logrado como raza humana, es sentimiento compartido. El estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos. Eso lo dijo Carlos Eduardo Sagan, ¿verdad? Diríamos en castellano, de 1974 a 1996. O sea, él se nos fue. Ahorita ya tiene todas las respuestas, ¿verdad? Pero para él, la ciencia había hablado, el estudio del carbono 14, la prueba del carbono 14, había hablado y ya no tenía más vuelta de hoja. Él se distinguió, es muy reconocido por esta serie, Cosmo, ¿verdad? No solamente el libro. Muchos nada lo recuerdan por este libro, pero tiene una ingente cantidad de libros, muchos muy buenos, claro. He podido leer la mayoría de ellos. Y efectivamente, la obra su obra máxima es Cosmos, ¿verdad? Que no solamente el libro, decía, también en su momento el VHS, ya extinto, después el DVD, y ahora transmitido en televisión, ¿verdad? La nueva serie basada en esa primera gran serie de Carl Sagan. ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Así como él dice que el mundo tiene sus demonios, pues también él tenía sus propios demonios, porque como cualquier científico tenía una imagen que preservar y le daba mucha pena, yo creo, decir que a veces sí nos equivocamos, o mejor dicho, que la ciencia no tiene todas las respuestas. No es el único. El mismo Albert Einstein dice que su mayor error fue tratar de hacer que encajaran los cálculos, ¿verdad? Con la famosa constante cosmológica que estuvo buscando hasta el final de sus días. Bueno, pues Carl Sagan decía, o dijo,
La verdad puede ser desconcertante, puede tomar algo de trabajo para digerirse, puede ser contraintuitiva, puede contradecir prejuicios profundamente arraigados, puede que no se acorde con lo que desesperadamente queremos que sea verdad, pero nuestras preferencias no determinan la verdad. Y yo lo aplico exactamente, sí, pero el problema es cuando prefieres que lo que te acabamos de mostrar no sea verdad. ¿Por qué? Porque entonces te es más fácil apegarte a la ciencia o escudarte en ella, incluso diría, porque eso es justamente lo que tú quieres creer. ¿No quieres creer que sea auténtica? Bueno, pues está en ti, ¿verdad? Y por último, su novela de contacto. Insistí en esta forma de decirlo porque no es solamente su novela de contacto, o sea, porque la haya escrito él, sino porque siento que es la forma en cómo él escribió, que se puso por evidencia que él tenía esa necesidad de contacto con ese ser superior. Los que vieron nada más la película, me temo decirles que no está tan buena, ¿verdad? Porque no has leído el libro. Pero si ya leíste el libro y viste la película, estoy seguro que llegarás a la conclusión, como yo, que él estaba buscando una explicación de por qué el mundo inició y es como es. Bueno, pues ese es el problema de muchos científicos hasta ahora, que se han quedado solamente en lo que la ciencia les dice por creencia o por conveniencia. No hablar sobre ciencia me parece perverso, dijo él. Cuando uno se enamora, se lo quiere gritar al mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué solamente el enamorado de la ciencia tiene que hablar de ciencia? Y el que se enamora de Jesús no tiene derecho a hablar de Jesús. Te lo pongo de otra manera, ¿verdad? Efectivamente, conocer estos hechos nos ayudan a descartar esas mentiras flagrantes y corregir las interpretaciones inexactas que se conocen acerca de la fe, en especial de la sábana santa. Sigue siendo la reliquia más importante de la humanidad. Así es que aquí tenemos a otro gran enamorado, San Agustín de Hipona. Él dijo, inteligo ut credam, creda ut inteligo. Creo y entiendo y creo, o creo y entiendo. A veces no quieres creer, entonces te va a ser muy difícil de entender. Pero ese amor que manifestaba Jesús a sus discípulos quedó plasmado no solamente en las Sagradas Escrituras. La sábana santa, pues, ha desatado flagrantes mentiras y cuestionado algunas de esas representaciones que no teníamos exactas de la crucifixión, pero nos dieron los suficientes hechos para ahora sí, tú puedes dar ese salto de fe. Decía San Ignacio de Loyola, otro gran enamorado de Jesús, para aquellos que creen, ninguna prueba es necesaria. Para aquellos que no creen, ninguna prueba será suficiente. Yo te invito a que reflexionemos en que la curiosidad humana es legítima, es genuina y es deseable, de hecho, tanto para avanzar en la ciencia como para descartar esas mentiras o interpretaciones inexactas que nuestro conocimiento colectivo y el personal sobre todo tiene de muchas cosas, incluso en el aspecto de la fe. La evidencia de la sábana santa, la síndone, como ahora la conocemos, nos llevan hasta donde la ciencia puede llegar, pero no va a resolver nuestra postura ante este fascinante regalo de Dios. El salto de fe debe ser siempre una decisión personal. Le atribuyen a Santo Tomás, ¿verdad? Esa frase de hasta que no ver, no creer, bueno, hasta que mete el dedo en la llaga. Hoy puedes meterlo, hemos hecho exactamente eso. El dedo de nuestra curiosidad se asomó a los pliegues de la sábana santa y nos ha dado muchas razones para creer. ¿Vas a ser como San Juan, que al ver ya crees? ¿O dichosos aquellos que creen sin haber visto? Para cerrar entonces, estamos viendo que la ciencia, acá arriba, ¿verdad? El telescopio milimétrico en Puebla, en la Sierra de Puebla, y acá una pequeña capilla que representa la fe. Ciencia y fe. La fe y la razón. Dijo Juan Pablo II en la introducción de su encíclica Fides Ratio, o sea, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Como las dos alas. Se necesitan ambas.
Precisamente, si no, no podríamos volar al encuentro del Creador. Esto ya lo decía desde San Pedro en la Escritura, ¿verdad? Pero plasmada este versículo que dice, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Vamos pues a aceptar esta invitación, los que quieran, ¿verdad? No te la hago yo, te la hace el hombre que dejó plasmada su imagen en la sábana santa. A que unas tus manos a la de él y que te dejes convencer, que muevas tu voluntad y tu corazón y tu mente, tu razón, hacia un aspecto más amplio todavía que la simple ciencia. Esta pared, este muro que está en la capilla de la Sábana Santa allá en Italia, no tienen pintura alguna. Todos los mosaiquitos que ves aquí, estos que forman la imagen, están girados ligeramente para que el ángulo de la luz se refleje. Entonces fíjate cómo se puede pintar sin pintura. Así es que si esto lo hace el ser humano, ¿qué no puede hacer Dios? ¿Qué no puede darte con este rostro? Que si tú lo veías, no te decía mucho. Sabías que pertenecía a Jesús porque te lo habían platicado cuando llegaste a ver la reliquia. Pero cuando la ciencia sacó esta foto y vio este rostro, dijo, aquí hay algo más. Después, este rostro tomó forma, tomó color y nos es más parecido a lo que nosotros entendemos como un rostro humano. Yo te digo que ahora tú te dejes ver por este rostro. Velo, contémplalo, medítalo, ve sus pliegues, ve lo que la Sábana Santa nos entrega del rostro de Jesús. Y si ya lo viste detenidamente, te invito a que ahora te dejes mirar por él. Dice un gran cantante, ¿verdad? Martín Valverde, que hablar de Dios y no hablar con él es como no haber aprovechado. Bueno, pues vamos a hablar con él. Te invito a que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Dios Padre Todopoderoso, tu revelación progresiva en la historia de la humanidad nos ha dejado las suficientes pruebas para creer y el suficiente espacio para los que insisten en dudar. Señor Jesús, que en la Sábana Santa nos dejaste un regalo de tu amor para la curiosidad científica del ser humano, permite que nos acerquemos a ella con la intención de conocerte mejor y enamorarnos de ti, para alimentarnos de tu cuerpo y de tu sangre y compartirte a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestro entendimiento para analizarlo todo y quedarnos con lo bueno. Amén. Les invito a seguir leyendo, porque es la única forma de que nuestro conocimiento crezca, porque si leemos para saber, sabremos para creer mejor. Muchas gracias. Es un placer haber compartido con ustedes esta presentación. Para mayor gloria de Dios.